No todos los que caminaron con Jesús lo entendieron. Pero hubo alguien que sí, y su nombre fue borrado con el tiempo. María Magdalena. Cuando se habla de Jesús, la historia suele centrarse en los 12 apóstoles. Nombres repetidos. Figuras elevadas. Autoridades reconocidas. Pero en los momentos más decisivos, cuando la fe se quiebra y el miedo gobierna, hay una figura que permanece y no ocupa ningún trono. María Magdalena no fue presentada como líder oficial. No recibió un cargo. No encabezó una institución. Y, sin embargo, estuvo donde otros no pudieron estar. Los evangelios canónicos coinciden en algo que rara vez se enfatiza: María Magdalena fue liberada por Jesús. Se dice que de ella salieron 7 demonios. Pero esa frase, tan repetida y tan mal interpretada, necesita ser entendida en su contexto original. En el lenguaje del siglo I, los demonios no eran siempre seres externos. Muchas veces representaban estados profundos del alma, fragmentación, dolor persistente, luchas internas que consumen a la persona desde dentro. 7, además, era el número de la totalidad. No parcial. No leve. Completa. Jesús no corrigió un error menor en María. Restauró algo completamente roto. Y esa restauración no creó dependencia. Creó claridad. Después de su encuentro con Jesús, María no desaparece. No se diluye. No se somete en silencio. Se convierte en presencia constante. En testigo. En acompañante. María sigue a Jesús no como quien necesita ser guiada, sino como quien comprende el camino. Y eso es clave. Para Jesús, María Magdalena no fue solo una mujer sanada. Fue alguien capaz de escuchar más allá de las palabras. De captar el sentido profundo de sus enseñanzas. Mientras muchos entendían parábolas, María entendía el mensaje. Esto se vuelve evidente en los textos no incluidos en la Biblia. En ellos, María aparece como alguien que recibe explicaciones privadas. No porque Jesús la prefiriera emocionalmente, sino porque podía sostener ese conocimiento. El conocimiento profundo no se entrega a quien busca poder. Se entrega a quien sabe cargarlo. En varias narraciones antiguas, los discípulos cuestionan a María. No porque mienta, sino porque sabe. Y saber, en un sistema jerárquico, es una amenaza cuando no proviene del lugar esperado. Jesús, sin embargo, nunca la corrige por hablar. Nunca la manda a callar. Nunca la reduce. Al contrario, la defiende. Eso dice mucho. María Magdalena estuvo presente en los momentos más íntimos del ministerio de Jesús. Caminó con él. Escuchó sus palabras cuando no había multitudes. Y, a diferencia de otros, no parecía necesitar explicaciones constantes. Ella no buscaba señales externas. Reconocía la verdad cuando la sentía. Y eso solo ocurre cuando alguien ha atravesado su propia oscuridad. El momento más revelador llega tras la crucifixión. Cuando Jesús muere, los discípulos huyen. Se esconden. Dudan. María Magdalena ella permanece cerca del lugar del dolor. No porque no tenga miedo, sino porque no huye de él. Y es allí, en ese espacio de pérdida absoluta, donde ocurre algo que cambia la historia. Según los evangelios, María Magdalena es la primera en ver al Jesús resucitado. No Pedro. No Juan. No los líderes reconocidos. María. Jesús se le aparece y le habla. La llama por su nombre. Y le da una misión: anunciar lo que ha visto. En términos antiguos, eso no es un gesto simbólico. Es un encargo formal. Jesús confía el mensaje central de su enseñanza, la resurrección, a María Magdalena. Eso la convierte, técnicamente, en apóstol de los apóstoles. Y aquí surge la pregunta que la historia evitó durante siglos. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús eligió a María? Porque María no necesitaba controlar el mensaje. Solo transmitirlo. Porque María no buscaba autoridad. Buscaba verdad. Y porque alguien que ha sido reconstruido desde dentro, no manipula lo que recibe. Pero ese gesto fue demasiado disruptivo para la estructura que vendría después. Una mujer como primera mensajera no encajaba en un sistema que pronto se volvería institucional, jerárquico y masculino. Así que su papel fue reducido.
simplificado, distorsionado. Con el tiempo, María Magdalena dejó de ser recordada como testigo de la resurrección y comenzó a ser presentada como pecadora arrepentida. No porque fuera verdad, sino porque era funcional. Jesús nunca la llamó pecadora. Nunca la avergonzó. Nunca la subordinó. Para Jesús, María Magdalena fue alguien que comprendió sin imponer, que siguió sin dominar, que creyó sin huir. Fue presencia. Fue testigo. Fue voz. Y por eso, con el paso del tiempo, se volvió incómoda. María Magdalena fue para Jesús algo que pocas personas son para otro ser humano, alguien que ve sin miedo, escucha sin filtros y permanece cuando todo se derrumba. No fue un error corregido. No fue una figura secundaria. Fue una conciencia despierta. Y quizá por eso, la historia no supo qué hacer con ella. Y cuando analizamos con calma cómo se fue construyendo esa narrativa a lo largo de los siglos, comenzamos a notar un patrón. No fue un solo evento, no fue una sola decisión, no fue un decreto aislado. Fue un proceso lento, gradual, cultural, teológico. Y cada generación heredó la versión anterior sin detenerse a cuestionarla. Porque cuestionar no siempre fue bien visto. Preguntar no siempre está permitido. Y revisar no siempre fue conveniente. Además, debemos recordar que la historia de la Iglesia primitiva no se desarrolló en un vacío espiritual, sino en un mundo profundamente patriarcal. Un mundo donde la autoridad femenina no era común, donde el liderazgo espiritual estaba asociado casi exclusivamente a hombres, y donde una mujer que hablaba con autoridad sobre revelaciones, enseñanzas o encuentros directos con el maestro podía generar tensión. No necesariamente odio. No necesariamente conspiración. Pero sí incomodidad. Y la incomodidad, cuando se institucionaliza, termina moldeando narrativas. También existe otro elemento que pocas veces se menciona, el poder de la tradición oral. Durante décadas, antes de que muchos textos circulan ampliamente, las historias se transmitían de boca en boca. Y en ese proceso humano de transmisión, siempre hay interpretaciones, énfasis y silencios. Lo que se repite se fortalece. Lo que no se menciona se debilita. Y lo que incomoda, muchas veces, se simplifica. Así, poco a poco, la imagen compleja de una discípula profunda pudo haberse transformado en una versión más manejable para la estructura que estaban haciendo. Entonces tal vez la verdadera pregunta no es si alguien decidió ocultar deliberadamente la verdad, sino si el sistema que se fue formando necesitaba una versión más controlada de la historia. Porque cuando una figura inspira demasiado, cuando su ejemplo desafía jerarquías, cuando su cercanía con lo sagrado rompe esquemas, lo más fácil no es celebrarla en toda su dimensión. Lo más fácil es redefinirla. Y esa redefinición, repetida durante siglos, termina siendo aceptada como la única versión posible. Y ahora te hago una pregunta directa. ¿Qué vas a hacer con lo que acabas de escuchar? Porque conocer la verdad no transforma a nadie. Lo que transforma es lo que decides hacer después de conocerla. Si esta historia removió algo dentro de ti, si despertó dudas, emociones o incluso incomodidad, entonces este mensaje era para ti. No estás aquí por casualidad. Las verdades incómodas no llegan a oídos distraídos. Llegan a corazones listos. En este canal no venimos a repetir lo que todos dicen. Venimos a cuestionar. Venimos a profundizar. Venimos a mirar más allá del relato superficial. Porque la fe no es frágil. La fe verdadera resiste preguntas. Resiste la historia. Resiste la investigación. Y cuando resiste, se fortalece. Si este contenido te hizo pensar, compártelo con alguien que también esté listo para escuchar algo diferente. Suscríbete si quieres seguir explorando las historias que muchos evitan contar. Y déjame en los comentarios lo que tú piensas, porque aquí la conversación no termina, apenas comienza. Recuerda esto, la verdad no necesita gritar. Solo necesita ser buscada. Y si llegaste hasta aquí, es porque estás buscando. Nos vemos en el próximo episodio. Amigos, gracias por quedarte hasta el final. Amigos, gracias por apoyar el canal, suscribirte y comentar. Si te gustó, regálanos un me gusta. Feliz y bendecido día.